¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a World Media Podcast. Siempre es un placer poder saludarte y un placer hablarte de historias como la que te traigo hoy con nuestro protagonista Juan Manuel Pardellas. Juan Manuel Pardellas es periodista y autor del libro En este gran mar y nos va a contar una historia que ha narrado y que está basada en un hecho real, de 48 africanos que embarcaron en un cayuco, en un yate chatarra, y que su historia, al final, nos deja un final muy, muy triste. Así que espero que te guste lo que te voy a contar ahora en este podcast de World Media y que te quedes hasta el final porque lo que nos cuenta Juanma Pardellas en su libro es muy interesante. Es un placer saludar a Juan Manuel Pardellas, periodista y autor del libro En este gran mar. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, José Luis. Muchas gracias por tu tiempo y encantado de verte de nuevo. Sí, efectivamente, de vernos y bueno, de ver que hay que seguir con la dinámica, continuar con cosas que le gustan a uno, y entiendo que Juanma Pardellas se lanza con esta novela, con este libro, a contarnos una historia que yo no sé cómo la podrías definir de manera sintetizada, Juanma, para empezar. Bueno, la historia en sí misma resumida son 53 jóvenes que embarcan en un yate, 5 de ellos se dan cuenta de que algo no va bien y lo abandonan con las burlas de los 48 restantes, que sí continúan la travesía, embarcan en una noche del 25 de diciembre de 2005 en la isla de Sal, en Cabo Verde, y no se sabe nunca más nada de ese yate. Era un yate, no era un cayuco ni una patera, sino un yate, propiedad de un español, que les había cobrado aproximadamente 1.000 euros a cada uno. Pero él no subió, él desapareció. Le dijo cómo manejar el timón a uno de los chicos y el yate evidentemente era una chatarra flotante. Terminó naufragando en el océano apenas nada más salir. Y 4 meses después, un pescador de la isla de Barbados, al otro lado del Atlántico, 4.000 kilómetros de distancia, los encuentra un yate sin mástil, totalmente oxidado, con solo 11 cadáveres a bordo. Dentro de una montaña enorme de basura y junto con los 11 cadáveres se encuentra, en una investigación muy minuciosa, una nota que escribe uno de los náufragos antes de morir, que identifica a todos los chicos como procedentes de Senegal. Y esa nota es la que nos sirve de hilo para poder contar toda la historia. Esta historia, Juanma, está basada en hechos reales. Para quien no sepa qué hay detrás, no es invención. No, de hecho no es una novela ni es ficción. Es el relato periodístico tal cual se desarrolló primero en mi etapa de corresponsal del país, 11 años, y luego en las siguientes investigaciones en los sucesivos años, tanto en Senegal, en Cabo Verde, como en la isla de Barbados. ¿Cómo fue esa investigación? Lo digo porque, claro, cuando ves en primera persona y vas indagando y conociendo todos los detalles y cada cual es más escabroso, entiendo que resulta muy difícil, ¿no? También de gestionar, aunque como profesional, bueno, uno se acostumbra, ¿no?, a ver diferentes cosas, pero cuando hablamos de seres humanos y casos como este, entiendo que siempre cuesta, ¿no? Sí, a ver, José Luis, para mí es muy importante esta pregunta. Eh, yo no me considero un periodista al uso, en el sentido de que me implico y empatizo mucho con las personas que me cuentan sus historias. Soy, como verás en casi toda mi trayectoria periodística, me interesan mucho los nombres propios, las historias, el saber por qué y escuchar muchísimo, ¿no? Y es lo que hice en este trabajo. Entonces, claro, hubo momentos de máxima tensión y muchísima dureza. Al salir el primer reportaje publicado en El País, recibí una llamada de un senegalés que me dijo: mi hermano iba en ese barco. Gracias a él y a otros senegalés al otro lado del Atlántico, en Barbados, pudimos activar una red mundial de los senegaleses en todos lados, que fueron dándonos nombres de las personas que habían embarcado en ese yate. Y de hecho, ese listado inspiró la investigación policial en más de 100 países y una investigación judicial. Claro, o sea que gracias también a ese paso que diste, que alguien pudo leerlo,
pues se pudo avanzar, ¿no? Que también cuando hay un trabajo periodístico detrás no solo se intenta contar la historia, sino avanzar, ¿no? Y ver por qué pasó todo. Y cuando decías que no eres un periodista al uso, ¿no? Y que te implicas y te involucras, desde tu punto de vista quizás nos hemos convertido en, no sé, en marionetas de la información que ya nos hemos acostumbrado a hablar de 100 víctimas, 200, 1000 y parece que no pasa absolutamente nada. Cuando una sola debería preocuparnos. Sí, es interesante esto que comentas porque vivimos un mundo de datos, números, estadísticas, frío, sin tener en cuenta que de lo que estamos hablando no son cerdos, pollos ni economía, sino personas, ¿no? Hmm. A medida que los estamos insensibilizando cuando los convertimos en un objeto y no nos interesamos por sus nombres, apellidos, sus historias, sus derechos, entonces sí, tienes toda la razón. Y yo comento, perdona un inciso, Hmm. yo comento que no soy un periodista al uso y no lo comento, si me lo permites, con orgullo, o no lo Ya. comento como un valor, ¿no? Hmm. Probablemente es un demérito no saber aislarme de la historia que me están contando las personas, las víctimas, ¿no? Entonces, porque a lo mejor lo profesional sería aislarte y que no te afecte, ¿no? Yo no soy así, no he podido aprender esa técnica. Yo de todas formas discrepo ahí y no creo que sea un demérito, sino todo lo contrario, porque cuando se le aporta sensibilidad y cercanía a una historia que se cuenta, cuando se lee al otro lado se ve de manera diferente. Y creo que eso también es fundamental. El que no se pierda la humanidad, por muy periodista que se sea, que con esto no quiero decir que los periodistas no sean humanos, pero sin duda cuando al final lo interiorizas y se te cae una lágrima cuando lo escribes, pues oye, todos somos humanos y creo que eso también es fundamental. ¿Y por qué Juan Manuel Pardellas se centra en esta historia? Entiendo que por la vinculación periodística, como dices, de haber seguido el relato, pero con la gran cantidad de historias que vemos de migrantes que, sobre todo en este caso, se dirigen a Canarias, ¿por qué es tan concreto? A ver, esta me impactó en un momento determinado. Como tú bien dices, cualquiera te podía impactar, porque todos los relatos que cuentan los hombres, mujeres y hasta los niños que vienen acá son para un relato. De hecho, yo tengo un libro anterior que se llama Héroes de Ébano, donde muchas personas cuentan sus historias y son igual de interesantes, ¿no? Esta porque supuso un salto, pongámonos en el contexto, 2005-2006, fue la gran migración de los senegaleses hacia Canarias, y fue de las primeras veces que se supo que había llegado una embarcación al otro lado con cadáveres, ¿no? El flash informativo lo dio Nicolás Castellano, y desde el primer momento yo dije, aquí hay una historia, estos chicos venían a Canarias, ¿no? Y se convirtió efectivamente en una obsesión durante buena parte de mi vida, casi 15, 18 años, hasta dar con todas las claves y poder publicar este trabajo. Claro, es una historia de largo recorrido y como dices, pues también en algún momento desgarrador. Yo no sé si hay alguna parte del libro en la que, bueno, cuando lo estás escribiendo, se te revuelve todo el cuerpo otra vez recordando esa historia. Claro, José Luis, he tenido mucho tiempo para digerir mis emociones e incluso aún así hay pasajes del libro que me siguen emocionando. Primero por tal cual están relatados y en segundo lugar porque vuelvo a recordar lo que viví en ese momento, ¿no? Entonces hay momentos desgarradores y como bien decía la coordinadora de salvamento marítimo en la presentación de ayer en Santa Cruz de Tenerife, hay momentos donde se refleja lo mejor del ser humano y también lo más terrible y miserable. El final de la historia, bueno, entiendo que, claro, al ser algo que ya ocurrió, se puede saber, pero en el caso del libro es fiel, ¿no? Tal fiel el reflejo que es, que como decías, no es ninguna novela, ni se cambia absolutamente ni una línea ni una coma de cómo fue todo, ¿no? Efectivamente, es un relato periodístico a ver, se cuentan dos historias simultáneamente. Una, la importante, la real, la de la muerte de los chicos y el testimonio de los 5 supervivientes, ¿no? De los que no embarcaron al final, ¿no?
Y eso esa es la importante, esa es la central. Y luego se cuenta cómo un periodista, entonces muchísimo más joven e iluso, es capaz de gestionar una noticia que tiene un impacto mundial. Esta noticia dio la vuelta al mundo hasta el punto de que, te pongo un detalle, eh, un compositor de música contemporánea la lee en Nueva Zelanda a través del Times y compone una obra dedicada a estos chicos. Es decir, la noticia dio la vuelta al mundo. Y entonces es como un periodista chiquitito de un sitio alejado, de mitad del Atlántico, gestiona una noticia de esas características y va descubriendo paso a paso pues los familiares de las víctimas en el sur de Senegal, en la Casamance, el lugar donde embarcaron en Palmeira, en la isla de Sal, en Cabo Verde, la investigación judicial en la isla de Barbados, cómo la policía lo torea de un lado a otro, es decir, está explicado tal cual yo lo viví. Claro. Es un relato muy personal. Y después de que el libro se haya presentado, Juanma, y que bueno, haya vuelto otra vez, ¿no?, a abrir, digamos, este caso, entre comillas, ¿no?, aunque ya es un caso cerrado, ¿te han contactado familiares, amigos, las personas involucradas en la historia nuevamente para darte las gracias o incluso para decir, oye, pues mira, otra vez, gracias a ti, esta historia no se va a olvidar y sería fundamental, ¿no?, que no se olvidara? La publicación del libro forma parte de la promesa hecha cara a cara a los familiares con los que hablé, uno a uno, que lo único que me pidieron fue: Juanma, por favor, que esta historia se conozca lo más posible y que se haga justicia. Y esa fue la intención. Uno de los familiares, el que me llamó por teléfono hace 18 años, efectivamente fue a la presentación de Madrid y así lo expresó, que con la publicación de este libro se culmina el círculo, se cierra el círculo de aquella promesa dada a todos los familiares. Y ahora queda que el mercado responda, que las personas compren el libro y hagan suya la historia y la difundan lo más posible. Un libro que, si no me equivoco, tiene detrás el respaldo de La Gaveta, ¿no? La Gaveta Ediciones, que también pues hemos visto cómo en Canarias está empujando, ¿no?, a todos esos autores y escritores que también, pues oye, es necesario también dar a conocer todas esas historias que parten de aquí, nacen de aquí y que sin duda pues también tienen una buena cobertura. Sí, después de mi etapa en la Dirección General de Comunicación, como tú bien sabes, yo estaba decidido a autoeditarlo. Y la versión final llegó a manos de Antonio Salazar, que es el editor de Gaveta Ediciones. Y dijo: tú no vas a editar esto, esto lo voy a editar yo. Y además lo lanzamos a toda España. Y así fue. O sea, hay varios miles de ejemplares distribuidos en toda España. Ha habido una repercusión mediática en todo el país muy interesante y yo creo que, bueno, es una historia que al menos aporta, espero, otra forma de ver el fenómeno migratorio y de entender las razones por las que estas personas vienen. Claro, porque está bien esa reflexión que acabas de hacer, porque siempre es que están llegando migrantes, es que nos quitan el trabajo, es que no tenemos sitio para ellos. Pero esas personas no se van porque quieren, esas personas no se van porque quieren venir a Canarias a disfrutar del sol, a tirarse en la playa ni nada parecido, ¿no? Tenemos quizá a lo mejor una visión muy acotada o, digamos, perversa de lo que puede suponer el que se mueve de un continente a otro, el que se mueve de África a Europa pasando por Canarias y que se juega la vida en ello, ¿no? Y supongo que en el libro también, pues, explicas, o entiendo que haces una breve mención a lo que supone, pues, todo lo que dejas atrás, ¿no? Cuando tus ahorros te los dejas en una embarcación que no sabes si va a funcionar o no, y encima, pues, te puedes dejar la vida en ella. Claro, gracias a la generosidad de Francisco Suárez Álamo, Canarias 7 me pidió un artículo de opinión esta semana, ¿no? Sí, el lunes. Y empezaba con la siguiente reflexión, José Luis. Eh, hay billetes de Vinter, Dakar, Gran Canaria, a 300 euros. El pasaje medio en un cayuco cuesta unos 1.000 euros, ¿no? ¿Por qué? Preguntémonos por qué una persona prefiere, en vez de ir sentada con el maravilloso servicio de Vinter, arriesgarse en alta mar, pasar hambre y probablemente morir. ¿Por qué? Entonces, si logramos encontrar la respuesta a esa pregunta, entenderemos muchísimas razones por las que estas personas vienen aquí, ¿no? Y es que no pueden desarrollar su proyecto de vida.
No creo que, no creo que mucha gente en el mundo quiera moverse de manera gratuita, ¿no? Si tú y yo podemos encontrar un trabajo en condiciones dignas y poder mantener a nuestra familia, mm, que queramos viajar, si ya es una cuestión de aventura o de otras perspectivas profesionales, ¿no? Mm. Eso no es lo que ocurre, eso no es lo que está ocurriendo. Si nosotros vamos a la Embajada de España y nos dicen que igual nos dan el visado dentro de año y medio o 3 años, deberíamos reflexionar quién está empujando a estas personas a subirse a una barca. Claro. Esa es la reflexión que yo hago, ¿no? Y la segunda es que este caso ocurrió hace 18 años, ¿no? Si lo lees, es súper actual, es decir, no ha cambiado casi nada. Y eso también debería hacernos reflexionar a nosotros aquí en el destino y al origen, ¿no? Debería hacernos reflexionar cómo en 20 años no hemos sido capaces de cambiar mínimamente nada. Fíjate, es que han pasado 2 décadas y como dices tú, lo lees ahora y puedes decir que es un caso que ocurrió ayer tranquilamente, ¿no? Que no es algo bueno, que por las circunstancias del momento, en aquel momento determinado, no, no. O sea, como dices, es tremendo que en 20 años no hayamos podido cambiar nada o alguien no haya querido cambiar nada. Sí, esa es la reflexión final. Y en general, en las dos presentaciones que ha habido, tanto en Madrid como en Tenerife, el público ha estado mm, muy en la línea de, pero ¿qué es lo que está pasando al otro lado, ¿no? ¿Qué es Claro. lo qué nos pueden contar que no forma parte del relato ordinario de tanto ruido en los medios de comunicación, ¿no? Hmm. Bueno, para ir acabando, Juanma, yo creo que es importante. ¿Por qué hay que leerse En este gran mar? A ver, al margen de que te guste o no la lectura, en general, ¿no? Lo que me han dicho a mí, yo lo recomendaría primero para entender qué está pasando al otro lado, o sea, si para entender cómo funciona el mundo o una parte mayoritaria del mundo, qué es lo que está ocurriendo, para ponernos en la piel de las personas que se suben a una barca y sobre todo para hacer justicia con un caso excepcionalmente criminal en el que mueren casi 50 personas en manos de un español que sabía perfectamente que esas personas iban a morir. Sobre ese español, Juanma, no te he preguntado. ¿Qué fue de él? Ni, ni debería. Bueno, en principio, en esta investigación policial que activó Interpol en más de 100 países, finalmente la Audiencia Nacional de España y sus servicios de inteligencia lo localizaron en un país donde no hay acuerdo de extradición. Claro. Y, y mi investigación se paró ahí. Es decir, yo no sé si después de eso efectivamente se le detuvo, entró en la cárcel, ya ahí esa parte la desconozco. De todas formas, yo soy de las personas que piensa en el equilibrio y si contaste la historia en su momento, le llegó y vio el resultado final y ahora con el libro también vuelves otra vez, digamos, a abrir la herida, una persona que causa la muerte a otras tantas, aunque crea que duerma tranquila, no sé hasta qué punto realmente puede conciliar el sueño o si realmente eso en un futuro pues te viene por otro lado, porque la verdad es que no veo cómo el ser humano puede hacer cosas como esas. No lo entiendo. Y a mí el consuelo que me queda es haber cumplido la promesa con las familias y tanto ellas como los chicos al menos puedan descansar en paz. Sin duda. Juanma, para acabar, ¿dónde podemos encontrar el libro? A través, como decías, de la Gaveta Ediciones, que entiendo Correcto. que es físico y también electrónico, ¿no? Sí, también está, a ver, se titula En este gran mar, está editado por Gaveta Ediciones y distribuido en toda España por Interleo, por si alguien quiere localizarlo. Está en todas las librerías y si no, la librería lo puede pedir y se lo envían. Y también está en los dispositivos digitales habituales, Amazon, Agapea, El Corte Inglés, etcétera. ¿Y tú eres más de leer en físico o en digital? Ya aprovecho. Yo soy de leer en físico, yo soy analógico total. Bueno, He tenido que adaptarme a las tendencias, pero soy analógico total, sí. a ver, Juanma, que yo soy digital 100% porque ves cómo tengo todo este chiringuito, pero tengo que leer en papel. Yo a mí no me pongo un libro electrónico porque parece que me leo el mismo libro siempre.
Con lo cual hay una ventaja del libro impreso frente al libro electrónico, y es que las fotografías no están en la versión electrónica. Claro. Y creo que complementan muchísimo la historia. Yo recomiendo que a las personas que quisieran interesarse por el caso, que vayan al libro físico. Pues sin duda, porque si encima tenemos ese reconocimiento gráfico, ¿no?, de lo que ocurrió, está claro que el libro en papel va a ser mucho mejor. Juan Manuel Pardellas, autor de este libro En este gran mar, periodista y persona inquieta, como está claro que hemos visto que hace nada te veíamos en un lado y ahora te vemos en otro. Yo no sé si estás preparando algo más ya de cara al futuro después de este libro. Hay 2 proyectos más. Hay uno prácticamente a punto de empezar el trabajo de edición, que es también otra historia durísima, que son los últimos días de una enferma de cáncer, y me eligió para escribir su relato, y estamos casi terminándolo. Y luego habrá seguramente algún producto literario más africano. Sí. Bien, pues sabes que quedas invitado para contarlo en este programa si te parece y si lo consideras, y yo encantado de poder charlar un ratito contigo, que siempre es un placer. Muchas gracias por todo y te deseo mucha suerte, y has sido muy generoso por el tiempo dedicado a este trabajo. Encantadísimo. Juanma, un fuerte abrazo y cuídate mucho. Gracias. Hasta la otra. Pues tal y como te contaba, una historia dura, difícil, pero que a través de este libro En este gran mar, de Gaveta Ediciones, de Juanma Pardellas, es contado, y así, de esta manera, no se olvida esa historia tan grave, con cadáveres, con personas que se embarcan, que van buscando una mejor vida de un lugar a otro, y al final pues el mar acaba con ellos. Bueno, como siempre ya sabes que para mí es un placer acompañarte en esta travesía sonora que se llama World Media Podcast, y que tienes a tu disposición pues muchísimos capítulos, más de 200 capítulos que tenemos en World Media con diferentes historias. Así que te espero en una próxima ocasión, en este huequito del mundo del audio. Soy José Luis Martín, y como siempre te digo para acabar, cuídate mucho y que tu podcast te acompañe. Hasta pronto.